La coronación de espinas de Jesús de Nazaret, narrada en los Evangelios, especialmente en Mateo 27, 29, Marcos 15, 17, Juan 19, 2, tiene un profundo significado espiritual, teológico y cristológico. Aunque a primera vista parece un acto de burla y tortura, desde la fe es una revelación del misterio de Cristo Rey y del sufrimiento redentor. Este episodio forma parte de los misterios dolorosos del Rosario y del relato de la pasión del Señor. Significado teológico de la coronación de espinas. 1. Jesús es proclamado Rey, pero en clave de humillación. Los soldados romanos se burlan de Jesús llamándolo Rey de los judíos y lo coronan con espinas, vistiéndolo con un manto púrpura. Sin embargo, esta burla irónicamente revela una verdad profunda. Jesús es verdaderamente Rey, pero no como el mundo lo entiende. Su realeza es de humildad, amor, sacrificio, no de poder humano. Mi reino no es de este mundo. Juan 18,36. 2. Cristo, Rey sufriente, el siervo de Yahvé. Esta escena cumple las profecías del Antiguo Testamento, especialmente las del siervo sufriente de Isaías. Fue despreciado y desechado por los hombres, como alguien ante quien se oculta el rostro, Isaías 53,3. Jesús es coronado con sufrimiento para mostrarnos que la verdadera gloria pasa por la cruz. Su corona no es de oro, sino de espinas, símbolo del pecado, el sufrimiento y la redención. 3. La redención del pecado y del orgullo humano. Las espinas recuerdan el castigo del pecado original. La tierra te producirá espinas y cardos. Génesis 3,18. Jesús, al ser coronado con espinas, carga con las consecuencias del pecado del hombre, especialmente el orgullo, la vanidad y la autosuficiencia. Él redime el orgullo humano con su humildad total. 4. Cristo, Rey de corazones, reino de justicia, paz y amor. Jesús reina no desde un trono, sino desde la cruz, con una corona de espinas, mostrando que su reino no se impone por la fuerza, sino que se acoge en la libertad del amor. Su autoridad no domina, sirve. No humilla, levanta. No aplasta, salva. 5. Un modelo para el cristiano, participar del reinado de Cristo en el sufrimiento. Los que siguen a Cristo están llamados a reinar con Él, no en gloria humana, sino en el camino de la cruz. La coronación de espinas nos enseña que la vida cristiana implica aceptar la burla, la incomprensión y el sufrimiento por causa del Evangelio. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2, 12. En resumen, la coronación de espinas significa que Jesús es Rey verdadero, pero su reino es de humildad y amor sacrificial. Carga con el pecado del mundo, especialmente con el orgullo humano. Manifiesta que el camino a la gloria pasa por el dolor redentor. Es un acto profético, proclama una verdad eterna bajo apariencia de burla. Nos invita a reinar con Él desde la cruz, aceptando nuestra parte en el sufrimiento por amor. En la teología católica, el momento en que Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén durante su camino al Calvario, narrado en Lucas 23, 27 a 31, tiene un significado teológico profundo y multifacético. Aunque es un pasaje breve, se encuentra como la octava estación del Vía Crucis. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. El pasaje evangélico, Lucas 23, 27 a 28. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. Significado teológico en la Iglesia Católica. 1. Jesús permanece como maestro incluso en el sufrimiento. A pesar de su dolor extremo, Jesús no se encierra en su sufrimiento, sino que sigue cumpliendo su misión profética: enseñar, consolar, advertir. Se muestra como el buen pastor que se preocupa por su pueblo hasta el final. Esto revela su divina caridad, que no cesa ni siquiera camino a la cruz. 2. Una llamada a la conversión personal y comunitaria. Jesús no rechaza el llanto de las mujeres, pero corrige su enfoque. No lloren por mí, sino por ustedes y por sus hijos. Esto es una advertencia escatológica, les llama a examinar su corazón, a reconocer el pecado y buscar la conversión antes de que llegue el juicio. Su sufrimiento no es solo una tragedia, es una intervención divina que exige respuesta.
Jesús denuncia el pecado colectivo de su generación. La referencia a ustedes y sus hijos y al sufrimiento futuro anuncia las consecuencias del rechazo del Mesías, que históricamente se interpreta como alusión a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Teológicamente, esto muestra que el pecado tiene consecuencias sociales e históricas, no solo personales. Jesús no busca el castigo, sino prevenirlo con su advertencia misericordiosa. 4. Dignidad y papel de la mujer en el misterio de la redención. En este pasaje, como en otros de la Pasión, las mujeres aparecen fieles, compasivas y presentes, mientras que muchos discípulos han huido. Jesús, al hablarles directamente, reconoce su dignidad y las incluye activamente en la historia de la salvación. Estas mujeres simbolizan también a la Iglesia, que es llamada a llorar por los pecados del mundo y colaborar en su conversión. 5. Compasión que no basta sin conversión. Las mujeres lloran por el dolor físico de Jesús, lo cual es humano y bueno, pero les enseña que hay algo más profundo. No basta con compadecerse emocionalmente de Cristo. Es necesario identificarse con su mensaje, arrepentirse, y vivir conforme al Evangelio. La fe no se limita a la emoción o al sentimiento religioso, sino que implica una transformación de vida. En resumen, cuando Jesús consuela a las mujeres, manifiesta su amor y compasión, incluso en su sufrimiento. Llama a la conversión profunda, más allá del dolor momentáneo. Advierte sobre las consecuencias del pecado colectivo. Enseña que la verdadera compasión debe llevar al compromiso con el Evangelio. En la teología católica, el hecho de que Jesús haya sido despojado de sus vestiduras antes de la crucifixión, relatado en los Evangelios, por ejemplo en Mateo 27, Marcos 15, 24, Juan 19, 23 a 24, tiene un profundo significado espiritual y teológico. Aunque es un momento breve en los relatos de la Pasión, la tradición de la Iglesia lo ha interpretado con una riqueza simbólica que va mucho más allá del acto físico. Este momento corresponde a la 10ª estación del Vía Crucis. Jesús es despojado de sus vestiduras. Significado teológico de Jesús despojado de sus vestiduras. 1. Despojado de todo, humildad y total entrega. Jesús no solo entrega su vida, sino que es privado de todo, incluso de su dignidad exterior. Es una expresión de su humildad absoluta. El Hijo de Dios, que ya se había despojado de su gloria al encarnarse, Filipenses 2, 6 a 7, ahora es despojado incluso de su ropa. Siendo rico, se hizo pobre por ustedes. 2 Corintios 8, 9. Es la donación total de Cristo, no retiene nada para sí. Entrega su cuerpo, su sangre, su dignidad, su voluntad, todo. 2. Cristo como nuevo Adán, restauración de la desnudez. En el Génesis, Adán y Eva al pecar se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Génesis 3, 7. Jesús, el nuevo Adán, aparece desnudo, no por vergüenza, sino por obediencia y amor, reparando el pecado original y restaurando la inocencia perdida. Su desnudez en la cruz es redentora. Asume la vergüenza del pecado humano para cubrirnos con la gracia. 3. Humillación extrema. Cristo solidario con los más vulnerables. En la cultura judía y romana, ser desnudado era una forma de humillación pública. Jesús abraza esta vergüenza, mostrando que se une a todos los que son humillados, despreciados, violentados. Dios no rehúye la vergüenza humana, sino que la asume y la redime desde dentro. 4. La túnica sin costura, signo de unidad de la Iglesia. El Evangelio de Juan 19, 23 a 24, menciona que su túnica era sin costura, tejida de una sola pieza, y que los soldados no la rompieron, sino que echaron suertes por ella. Los padres de la Iglesia interpretaron esta túnica como símbolo de la unidad de la Iglesia, una sola, indivisible, tejida por la gracia. Aunque Jesús es despojado, su túnica sin costura permanece entera, indicando que la Iglesia, nacida de su sacrificio, es una y santa. 5. Llamado a la desapropiación espiritual. Espiritualmente, este acto invita al cristiano a despojarse del ego, del orgullo, del apego a las cosas materiales o al propio honor. El seguimiento de Cristo implica desnudez interior, apertura total a Dios. Despojaos del hombre viejo. Efesios 4, 22. En resumen, ser despojado de sus vestiduras significa que Jesús se entrega completamente, sin reservas. Asume la humillación extrema por amor. Repara la vergüenza del pecado original. Es solidario con los pobres, desnudos y humillados del mundo.
Prefigura la unidad de la Iglesia a través de su túnica sin costura. Nos invita a una vida de desapego, humildad y autenticidad espiritual. Las llamadas 7 últimas palabras de Jesús en la cruz son frases que, según los evangelios del Nuevo Testamento, pronunció Jesús durante su crucifixión. Estas frases no aparecen todas en un solo evangelio, sino que han sido recopiladas de los 4 evangelios canónicos. Aquí están, en el orden tradicionalmente aceptado por la tradición cristiana. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26 a 27. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. Tengo sed. Juan 19, 28. Todo está cumplido. Juan 19, 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche, mas no encuentro mi reposo. Tú, sin embargo, estás en el santuario, de allí sube hasta ti la alabanza de Israel. En ti nuestros padres esperaban y tú los liberabas. A ti clamaban y quedaban libres, su espera puesta en ti no fue fallida. Mas yo soy un gusano y ya no un hombre, los hombres de mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia. Todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas y mueven la cabeza. Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus pechos maternales. Me entregaron a ti apenas nacido, tú eres mi Dios desde el seno materno. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, y no hay nadie que pueda ayudarme. Me rodean novillos numerosos y me cercan los toros de Basán. Amenazándome abren sus hocicos como leones que desgarran y rugen. Yo soy como el arroyo que se escurre, todos mis huesos se han descoyuntado, mi corazón se ha vuelto como cera, dentro mis entrañas se derriten. Mi garganta está seca como teja, y al paladar mi lengua está pegada, ya están para echarme a la sepultura. Como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados. Han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, corre a socorrerme. Libra tú de la espada mi alma, de las garras del can salva mi vida. Sálvame de la boca del león, y de los cuernos del toro lo poco que soy. Yo hablaré de tu nombre a mis hermanos.
En la teología católica, el rasgamiento del velo del templo tras la muerte de Jesús tiene un profundo significado espiritual y teológico. Este evento se menciona en los Evangelios sinópticos, Mateo 27, 51, Marcos 15, 38, Lucas 23, 45, y ocurre en el momento en que Jesús muere en la cruz. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo 27, 51. ¿Qué era el velo del templo? En el templo de Jerusalén, el velo, o cortina, separaba el lugar santo del lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, que representaba la morada de Dios y donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, ver Levítico 16. Interpretación teológica católica. Fin de la separación entre Dios y la humanidad. El velo simbolizaba la barrera entre Dios y el hombre debido al pecado. Su rasgamiento significa que, por la muerte redentora de Cristo, esa barrera ha sido eliminada. Ahora, el acceso a Dios está abierto para todos, no solo para el sumo sacerdote o los líderes religiosos. Hebreos 10, 19 a 20 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cumplimiento y superación del Antiguo Testamento. El rasgamiento del velo marca el fin del sistema de sacrificios del Antiguo Pacto y el inicio del Nuevo Pacto en Cristo. El sacrificio de Jesús en la cruz reemplaza los sacrificios del templo, que eran solo figura y preparación. Acceso universal a la salvación. Ya no se necesita un mediador humano exclusivo como el sumo sacerdote del templo. Jesús es el nuevo y eterno sumo sacerdote que intercede por toda la humanidad, y por él todos pueden tener acceso a la gracia de Dios. Juicio sobre el templo. Algunos teólogos también ven el rasgamiento como un acto simbólico del juicio de Dios sobre el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, marcando el final de su función como centro del culto judío. En resumen, en la teología católica, el velo rasgado simboliza la eliminación de la separación entre Dios y el ser humano, el acceso directo al Padre por medio de Cristo, el fin del antiguo pacto y el inicio del nuevo pacto sellado con la sangre de Jesús, el inicio de un culto espiritual centrado en Cristo y no en ritos del templo. En la teología católica, el momento en que Jesús es bajado de la cruz tiene un significado profundo, tanto a nivel humano como teológico y litúrgico. Este episodio se encuentra especialmente en los Evangelios, ver Mateo 27, 57 a 59, Marcos 15, 42 a 46, Lucas 23, 50 a 53, Juan 19, 38 a 40. Significados teológicos y espirituales. 1. Jesús verdaderamente murió. Que su cuerpo sea bajado de la cruz confirma su muerte real y total. No fue un desmayo ni una aparente muerte, sino una entrega completa por amor. Esto es esencial para la doctrina de la redención. Cristo muere para redimir a la humanidad. 2. El amor y la fidelidad hasta el final. María, Juan, Nicodemo y José de Arimatea están presentes. La Iglesia ve en ellos a los fieles que permanecen junto a Cristo incluso en el sufrimiento. En especial, la presencia de María expresa su corredención espiritual, compartiendo el dolor y ofreciendo a su Hijo. 3. Jesús, el Cordero inmolado. El cuerpo de Jesús bajado de la cruz recuerda al Cordero Pascual sacrificado, que ahora es tratado con reverencia. Su sacrificio ha sido consumado, y ahora su cuerpo es cuidado con devoción, como se haría con una ofrenda sagrada. 4. El inicio de la sepultura, anuncio del descanso sabático. Bajarlo de la cruz es el paso previo a su sepultura, que marca el descanso de Cristo en el sepulcro, relacionado con el sábado, el séptimo día. Teológicamente, esto representa el descanso después de completar la obra de la redención. 5. La figura de la Iglesia en María y los discípulos. Quienes bajan a Jesús de la cruz representan también a la Iglesia naciente, que recibe el cuerpo de Cristo, literalmente, y lo prepara con cuidado. Esto puede interpretarse como una prefiguración de la Eucaristía, el cuerpo entregado, recogido y venerado. Reflexión espiritual católica. En la meditación del Vía Crucis, este momento invita a contemplar el dolor de María,
que recibe el cuerpo sin vida de su Hijo. Reconocer la dignidad del cuerpo de Cristo, que representa a todos los que sufren, mueren o son abandonados. Aprender a acompañar el sufrimiento de los inocentes, con fe y esperanza. Valorar el silencio sagrado ante el misterio de la muerte de Dios hecho hombre. Catecismo de la Iglesia Católica, relación doctrinal. Aunque no menciona directamente el descenso de la cruz, varios puntos del catecismo se relacionan. 624. Por la muerte de Cristo, el alma separada de su cuerpo humano permanece unida a la persona del Hijo. 630. Durante el tiempo que Cristo estuvo en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo. En resumen, el acto de bajar a Jesús de la cruz en la teología católica confirma su muerte real y redentora. Refleja el amor fiel de sus seguidores. Simboliza el respeto profundo por su cuerpo sacrificado, figura de la Eucaristía. Marca el paso hacia la esperanza de la resurrección. En la teología católica, el pasaje donde Jesús es traspasado por una lanza y de su costado mana sangre y agua, Juan 19, 34, tiene una profunda carga simbólica y teológica. Esta escena ocurre después de la muerte de Jesús en la cruz, y ha sido interpretada de varias formas complementarias a lo largo de los siglos. Texto bíblico. Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan 19, 34. Interpretación teológica en la tradición católica. 1. Sangre y agua como signos de los sacramentos. La sangre a la Eucaristía. El agua al bautismo. San Agustín y otros padres de la Iglesia vieron en este hecho el nacimiento sacramental de la Iglesia. Del costado de Cristo dormido en la cruz, como Eva del costado de Adán, brotan los sacramentos que dan vida a la Iglesia. El agua y la sangre que salieron del costado traspasado de Cristo son símbolo de los sacramentos por los cuales la Iglesia nace y es alimentada. San Agustín. 2. Nacimiento de la Iglesia. Así como Eva fue formada del costado de Adán, Génesis 2, 21-22, la Iglesia nace del costado de Cristo. Esto representa una imagen teológica poderosa. Cristo es el nuevo Adán, y la Iglesia, su esposa, nace de su sacrificio. 3. Redención completa. La sangre representa el sacrificio expiatorio, mientras que el agua puede simbolizar la purificación. Juntas indican que Cristo no solo murió, sino que su muerte tiene efectos salvadores y purificadores completos. 4. Testimonio de la verdad. El evangelista Juan subraya que este hecho fue visto por un testigo ocular y que es verdadero, Juan 19, 35, lo que da a entender que tiene un significado profundo que debe ser creído y meditado. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán hueso alguno, y mirarán al que traspasaron, Juan 19, 36-37. Catecismo de la Iglesia Católica. 766. La Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El origen y el crecimiento de la Iglesia están significados por la sangre y el agua que brotan del costado abierto de Jesús crucificado, LG 3. En resumen, el costado traspasado de Jesús y la salida de sangre y agua tienen un significado teológico profundo. Representan los sacramentos que dan vida a la Iglesia. Simbolizan el nacimiento de la Iglesia del costado de Cristo. Muestran la plenitud del amor redentor de Cristo. Cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Son un signo visible de la gracia que fluye del sacrificio de Cristo. En la teología católica, el hecho de que el cuerpo de Jesús haya sido depositado en el sepulcro tiene un significado doctrinal, litúrgico y simbólico profundo. No es un simple detalle narrativo, sino que forma parte del misterio pascual, la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Contexto bíblico. José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, y habiéndolo bajado, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Lucas 23, 50-53. Interpretación teológica católica. 1. Confirmación real de la muerte de Cristo. El sepulcro muestra que Jesús murió verdaderamente. No fue un desmayo ni una apariencia. Su cuerpo fue enterrado como el de todo ser humano,
lo cual confirma su verdadera humanidad y su participación plena en la condición mortal. Catecismo 627. La estancia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible antes de Pascua y su estado glorioso de hoy. El mismo Jesús crucificado, muerto y sepultado, es el que resucitó. 2. Jesús desciende a los infiernos, al Seol. En el credo decimos, descendió a los infiernos. Esto significa que Jesús, en su alma unida a su divinidad, fue al lugar de los muertos, no al infierno de condenación, sino al Seol o morada de los muertos justos que esperaban la redención. Mientras su cuerpo reposaba en el sepulcro, su alma descendía para liberar a los justos del Antiguo Testamento. Catecismo 633. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que lo habían precedido. 3. Cumplimiento de la Escritura. La sepultura de Jesús cumple las profecías, como la de Isaías 53, 9. Se le dio sepultura con los impíos, y con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea era un hombre rico, lo cual cumple este aspecto profético. 4. Símbolo del descanso sabático. Jesús muere un viernes y descansa en el sepulcro durante el sábado, el día de reposo judío. Los padres de la Iglesia interpretaron esto como el cumplimiento del descanso sabático, porque Jesús ha terminado su obra redentora. San Agustín. El sábado fue santificado por el descanso de Cristo en el sepulcro. 5. Anticipación de nuestra muerte y sepultura. Jesús aceptó plenamente la condición humana, incluso el ser enterrado. Para los cristianos, esto da sentido a nuestra propia muerte. Nuestra sepultura, unida a Cristo, se convierte en esperanza de resurrección. El cuerpo es digno de ser enterrado, porque ha sido redimido. Catecismo de la Iglesia Católica, resumen relevante. 624 a 630, se dedica a explicar el sentido de la sepultura de Cristo. 1681 a 1683, habla del sentido cristiano de la muerte, unido a la sepultura de Cristo.